Has estado desayunando huevos. Tal vez revueltos, tal vez fritos, quizá con un poco de espinaca al lado porque leíste que las verduras de hoja verde eran buenas para el azúcar en sangre. Hiciste todo bien y aún así revisaste tu glucosa una hora después, y el número no tenía sentido. Eso le ha pasado a más pacientes míos de los que puedo contar. Y cada uno de ellos me hace la misma pregunta. Doctor Álvarez, los huevos no tienen carbohidratos. No tienen azúcar. Entonces, ¿a qué está reaccionando realmente mi azúcar en sangre? Esa es exactamente la pregunta que este vídeo va a responder. Porque hay algo que nadie te está diciendo, y quiero que te quedes conmigo porque esto va a cambiar la manera en que piensas sobre cada desayuno que comas de ahora en adelante. El huevo no es el problema. Nunca fue el problema. Y en el momento en que entiendas qué es lo que realmente está provocando esas lecturas inestables por la mañana, la verdadera variable, la que no tiene nada que ver con lo que hay en tu plato, vas a mirar tus números de glucosa de una forma completamente diferente. Hay dos cosas que quiero que entiendas al final de este vídeo. La primera, porque tu cuerpo puede responder de maneras completamente distintas al mismo desayuno en diferentes mañanas y porque esa variabilidad no tiene nada que ver con el huevo. La segunda, ¿qué está ocurriendo realmente en tu cuerpo antes de que des el primer bocado y cómo ese único factor está moldeando tu lectura más que cualquier elección de comida que hagas? Quédate conmigo porque la respuesta no es lo que la mayoría de la gente espera. Durante años, y cuando digo años me refiero a muchísimos años, los huevos han estado en cada lista de desayunos aptos para diabéticos jamás escrita. Probablemente tu médico los mencionó. Probablemente tu nutricionista los aprobó. Cada aplicación, cada plan de comidas, cada artículo de salud dirigido a personas que manejan su azúcar en sangre te señaló los huevos como la opción segura. Y esa recomendación no estaba equivocada. Pero estaba incompleta. Y esa brecha, esa pieza faltante, es lo que ha estado arruinando tus mañanas. Aquí está la ilusión. A todos nosotros, pacientes y médicos por igual, nos enseñaron a pensar en el azúcar en sangre como una ecuación alimentaria. La comida entra, la glucosa sube o se mantiene estable. La comida es responsable. Los huevos obtienen una excelente puntuación en esa ecuación. Casi cero carga glucémica, prácticamente sin carbohidratos, proteína y grasa que ayudan a suavizar los picos de glucosa. La lógica parece perfecta. Entonces, cuando tu lectura sube de todos modos, cuando comes los huevos y el número sigue sin ser el que debería, el instinto es mirar el plato y preguntarse qué salió mal con la comida. Pero la comida no es donde comienza esta historia. El verdadero problema no está en el plato. Está en lo que ya está ocurriendo en tu cuerpo antes de que el plato siquiera llegue a la mesa. Y entender eso, realmente entenderlo, es la diferencia entre controlar tu desayuno y controlar tu metabolismo. Déjame ser claro con la ciencia porque es real y es importante. Un huevo por sí solo prácticamente no tiene impacto glucémico. Un huevo grande contiene menos de 1 gramo de carbohidratos. No tiene azúcar. Provoca una respuesta mínima de insulina directamente. La proteína y la grasa del huevo en realidad ralentizan el vaciado gástrico, lo que significa que cualquier otra cosa que comas se mueve más lentamente a través de tu sistema digestivo y entra más despacio al torrente sanguíneo. Todo eso es cierto. Esa es la razón por la que los huevos tienen la reputación que tienen. Entonces, si todo eso es verdad, si el huevo en sí es metabólicamente neutro, ¿a qué está reaccionando realmente la glucosa? Esta es la pregunta que cambia todo. Porque la respuesta glucémica no es una ecuación alimentaria. Es una ecuación del sistema. Tu cuerpo no procesa el desayuno como una calculadora procesa una entrada. Tu cuerpo procesa el desayuno dentro de un entorno metabólico que fue establecido horas antes de que te sentaras a la mesa, horas antes incluso de que se rompieran los huevos.
Ese entorno, el estado hormonal de tu cuerpo en el momento en que comes, determina más sobre tu glucosa después de comer que la propia comida. Y para las personas con diabetes tipo 2, ese entorno casi nunca es neutral por la mañana. Hay un nombre para lo que está ocurriendo en ese entorno, y es algo que la mayoría de las personas nunca ha escuchado explicar en relación con el desayuno. Vamos a llegar a eso en un momento. Pero primero quiero mostrarte el error. Aquí está el error. Y lo digo con total respeto porque esto no es una falla de esfuerzo. Es una falla del marco mental que te dieron. Has estado manejando tu comida cuando deberías haber estado manejando tu sistema. Piensa en cómo controlas tus mañanas. Registras lo que comiste. Revisas los carbohidratos. Miras el índice glucémico. Evitas los enemigos obvios, el pan tostado, el jugo de naranja, los cereales azucarados. Sustituyes, cambias, optimizas el plato. Ese marco, comida entra, glucosa sale, es el que sostiene prácticamente todos los programas educativos sobre diabetes. Y sí, captura una parte del problema. Pero aquí está lo que ese modelo ignora por completo. Tu lectura de glucosa después del desayuno no es solo un reflejo de lo que comiste. Es un reflejo de tu sensibilidad a la insulina en ese momento específico. Tu nivel de cortisol al despertar. La calidad de sueño que tuviste la noche anterior. Si ya estabas bajo estrés fisiológico antes del primer bocado. Cada una de esas variables puede mover tu lectura de glucosa entre 20, 30 e incluso 40 puntos sin que haya un solo gramo de carbohidratos involucrado. Y esto no es culpa del paciente. Nadie te enseñó a rastrear tu sueño y correlacionarlo con tus lecturas matutinas. Nadie te dio un marco mental que conectara el estrés de anoche con el número de esta mañana. Pero quiero que escuches esto claramente. Hay personas comiendo exactamente los mismos huevos que tú comes, misma cantidad, misma preparación, misma hora del día, y obteniendo lecturas completamente distintas. Y esa diferencia no tiene nada que ver con el huevo. Déjame nombrar las variables específicamente porque mereces saber exactamente qué está impulsando esto. La primera es el fenómeno del amanecer. Entre aproximadamente las 4 y las 8 de la mañana, mientras todavía estás dormido, tu cuerpo comienza a liberar una cascada de hormonas, cortisol, hormona del crecimiento y glucagón. Estas forman parte del proceso natural de despertar del cuerpo. Existen para prepararte para el día. Pero en las personas con diabetes tipo 2, estas hormonas hacen que el hígado libere glucosa almacenada en el torrente sanguíneo antes de que despiertes, antes de que hayas comido una sola cosa. Así que piensa en eso por un momento. Tu cuerpo, intentando funcionar normalmente, es lo que está elevando tu número. No una mala elección de comida. El propio proceso natural de la mañana. Por eso puedes despertarte, no comer nada y aún así ver cómo tu glucosa sube. El huevo no hizo eso. Lo hizo tu propio hígado. La segunda variable es la calidad del sueño. Y esta es mucho más importante de lo que la mayoría de la gente cree. Una sola noche de mal sueño, 5 horas en lugar de 7, o un sueño fragmentado incluso con suficiente duración, se eleva de forma medible el cortisol a la mañana siguiente y reduce la sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético. Las investigaciones han demostrado que esa reducción puede alcanzar entre un 25% y un 40%, dependiendo de cuán severamente se haya reducido el sueño, y eso después de una sola noche. Comes los mismos huevos. Tu cuerpo maneja la glucosa de manera diferente. No por los huevos, sino por lo que ocurrió la noche anterior. La tercera variable es el horario de la comida. Existe una diferencia significativa en la cantidad de glucosa que libera el hígado entre comer dentro de la primera hora después de despertar y esperar 2 horas o más. Para las personas con diabetes tipo 2, prolongar el ayuno matutino puede extender el ciclo de liberación de glucosa del hígado, manteniendo los niveles elevados durante más tiempo en la mañana.
A muchas personas esto les sorprende porque esperar parecía la opción más cuidadosa. Pero en este contexto específico, esa precaución puede prolongar exactamente aquello que estabas intentando controlar. La cuarta variable, la que casi nadie relaciona con el desayuno, es tu estado de estrés en el momento en que comes. Cuando tu sistema nervioso está en activación simpática, lo que la mayoría llama lucha o huida, la sensibilidad a la insulina cae de manera aguda. Si te sentaste a desayunar ya pensando en tus preocupaciones matutinas, ya con el cortisol elevado, tu cuerpo es fisiológicamente menos capaz de manejar la glucosa en ese momento, incluso la glucosa que él mismo produjo. 4 variables: el fenómeno del amanecer, la calidad del sueño, el horario de la comida y el estado de estrés. Cada una capaz de mover tus lecturas de manera independiente sin un solo gramo de carbohidratos involucrado. Eso no es mala suerte. Eso es biología. Y la biología, una vez que la entiendes, se puede manejar. Déjame hacer esto más concreto. 2 personas, ambas manejando diabetes tipo 2, ambas comiendo 2 huevos revueltos a las 7 de la mañana. Misma preparación, misma porción, sin tostadas, sin jugo, haciendo todo exactamente igual. La primera persona durmió 7 horas, despertó descansada y tuvo una mañana tranquila. Revisó su glucosa antes de comer, 108. Una hora después de los huevos, 118. Un aumento de 10 puntos, estable y controlado. La segunda persona durmió 5 horas, se despertó a las 3 de la madrugada con ansiedad y no pudo volver a dormirse completamente. Ya había notado que su glucosa en ayunas estaba subiendo antes de comer. 124, una hora después de los mismos huevos, 156. Mismos huevos, resultado completamente diferente. La comida no cambió. El cuerpo en el que cayó sí cambió. Y este es el cambio de perspectiva más importante que puedo ofrecerte. No solo para el desayuno, no solo para los huevos, sino para la manera en que piensas sobre el control de la glucosa en general. Tu glucosa no está leyendo tu plato. Te está leyendo a ti. Está leyendo tu estado hormonal, tu deuda de sueño, tu curva de cortisol, la activación de tu sistema nervioso, tu sensibilidad a la insulina en ese momento preciso del tiempo. La comida es una entrada dentro de ese sistema. Pero el sistema ya estaba funcionando, ya estaba produciendo un resultado mucho antes de que llegara la comida. Este es el cambio de pensar en la comida a pensar en el sistema. Y una vez que haces ese cambio, dejas de sentirte confundido por tus números porque los números empiezan a tener sentido. Aquí es donde quiero hablar de algo que me frustra como médico. La frase, apto para diabéticos. Cuando un alimento recibe esa etiqueta en un paquete, en un plan de comidas o en un sitio web de salud, técnicamente significa que ese alimento obtiene buenos resultados en un conjunto limitado de métricas: bajo índice glucémico, bajo contenido de carbohidratos, bajo contenido de azúcar, evaluado de forma aislada. Lo que esa etiqueta no tiene en cuenta, y no puede tener en cuenta, eres tú. No toma en cuenta tu sensibilidad actual a la insulina, que cambia día a día según tu sueño, tu estrés y tu nivel de actividad. No toma en cuenta tu nivel de cortisol esta mañana en particular. No toma en cuenta lo que estaba haciendo tu hígado entre las 4 y las 7 de la mañana. No toma en cuenta la comida que consumiste antes de dormir, ni el horario de tus medicamentos, ni el hecho de que despertaste preocupado por algo. Un alimento que es metabólicamente neutro en un cuerpo descansado y con bajo cortisol puede comportarse de manera muy diferente en un cuerpo agotado y con alto cortisol. La etiqueta nunca te estaba mintiendo. Los huevos realmente son bajos en glucemia. Eso es real. Simplemente no te estaba contando toda la historia. Y cuando entiendes toda la historia, cuando empiezas a manejar el entorno alrededor de la comida y no solo la comida en sí, la etiqueta deja de ser la variable más importante de tu mañana. Tú te conviertes en la variable más importante. Algo ha cambiado en los últimos años que realmente está transformando la forma en que entendemos el comportamiento diario de la glucosa.
Los monitores continuos de glucosa, los CGM, han puesto datos de azúcar en sangre en tiempo real en manos de pacientes comunes por primera vez. Ya no es una sola medición con pinchazo en el dedo 1 o 2 veces al día. Es una curva continua cada 5 minutos durante la noche, antes de comer, mientras comes y durante horas después. Y lo que esos datos están mostrando confirma exactamente lo que hemos estado hablando. Los usuarios de CGM están viendo cómo su glucosa empieza a subir antes de comer cualquier cosa, antes siquiera de tocar la comida. El fenómeno del amanecer, que discutimos como concepto, ahora es visible como una línea en el gráfico que asciende mientras la persona todavía está en la cama. Para muchas personas, ver ese gráfico por primera vez es el primer momento en que entienden por qué su número en ayunas nunca estuvo bajo su control de la manera en que pensaban. Están notando que en las mañanas después de dormir mal, el mismo desayuno produce una curva de glucosa significativamente más alta y más prolongada que en las mañanas después de dormir bien. No es una diferencia mínima, es una diferencia visible. Mismos huevos, noche diferente, curva diferente. Están viendo cómo su glucosa responde al estrés en tiempo real. Revisando una lectura antes de una llamada telefónica difícil y otra después, viendo el costo fisiológico de la ansiedad escrito en números en lugar de simplemente sentirlo. Y muchos están descubriendo que la comida a la que culpaban, la comida que modificaban, eliminaban y controlaban obsesivamente, no era la principal variable que impulsaba el patrón. La variable estaba en otra parte. La variable estaba en ellos mismos. Y eso representa un cambio importante porque un patrón que puedes ver es un patrón con el que puedes trabajar. Si estás manejando diabetes y aún no has hablado sobre un CGM con tu médico, esa es una conversación que vale la pena tener. Los datos que proporciona son cualitativamente diferentes a cualquier cosa que un registro de pinchazos en el dedo pueda mostrarte. Entonces, ¿qué significa realmente comer huevos correctamente ahora que entiendes el sistema en el que están entrando? Significa que no solo estás construyendo un plato. Estás construyendo un contexto metabólico, y cada recomendación aquí está dirigida a ese contexto, no a la comida en sí. Primero, aborda el fenómeno del amanecer antes de comer. 10 minutos de movimiento ligero después del desayuno. Una caminata corta, incluso solo alrededor de la cuadra, ha demostrado en ensayos aleatorizados reducir significativamente la glucosa postprandial en personas con diabetes tipo 2. El momento es lo que hace que funcione. Después de la comida, no antes. Estás usando el movimiento para sacar la glucosa del torrente sanguíneo y llevarla a los músculos que la necesitan. Los músculos actúan como una esponja. 10 minutos activan ese mecanismo y no requiere equipo, gimnasio ni intensidad. Segundo, acompaña los huevos con fibra. Fibra real. Vegetales no almidonados, espinaca, calabacín, pimiento, brócoli. No jugo de fruta, no tostadas. 2 huevos con una taza de vegetales salteados representan un evento metabólico fundamentalmente diferente a 2 huevos solos. Aunque los huevos sean idénticos, la fibra soluble ralentiza el vaciado gástrico, reduce el aumento de glucosa del resto de la comida y favorece las señales intestinales que influyen en la sensibilidad a la insulina con el tiempo. El huevo es el ancla. Los vegetales son los estabilizadores. Tercero, come dentro de la primera hora después de despertar. Esto parece contradictorio si alguna vez escuchaste que el ayuno mejora el azúcar en sangre. Para algunas personas, en ciertos contextos, sí lo hace. Pero el fenómeno del amanecer crea una dinámica matutina específica en la diabetes tipo 2 donde el ayuno prolongado juega en tu contra. Comer incluso una pequeña comida de bajo índice glucémico le indica al hígado que reduzca su liberación de glucosa. La comida no es solo combustible. Es una comunicación. Y cuando se hace en el momento correcto, le dice a tu cuerpo que disminuya la respuesta. Cuarto, 2 o 3 minutos antes de comer, desacelera. 5 segundos inhalando, 5 segundos exhalando.
Durante 2 o 3 minutos. La respiración controlada antes de una comida reduce de forma medible la activación del sistema nervioso simpático. Un menor tono simpático a la hora de comer se correlaciona con una mejor sensibilidad a la insulina después de la comida. Esto no es un consejo de bienestar. Esto es fisiología. 3 minutos pueden producir una curva de glucosa mediblemente diferente. Quinto, observa con qué acompañas los huevos. Los huevos son metabólicamente neutros. Sus acompañamientos pueden no serlo. Café endulzado. Incluso una sola cucharadita de azúcar añade una carga glucémica que interactúa con un fenómeno del amanecer ya elevado. Pan blanco. Jugo de naranja, que entrega glucosa rápidamente sin importar lo que estén haciendo los huevos. El huevo se ganó su reputación. Merece acompañamientos que no la desperdicien. Cuando se construye correctamente, fibra al lado, tiempo controlado, movimiento después, sistema nervioso calmado, acompañamientos elegidos deliberadamente, un desayuno con huevos es genuinamente uno de los comienzos metabólicos más estables disponibles para alguien que maneja diabetes tipo 2. Pero esa estabilidad proviene del sistema, no solo del huevo. Este vídeo trataba sobre huevos, pero en realidad nunca se trató solo de huevos. Lo que realmente cubrimos hoy fue algo mucho más grande. El comportamiento de la glucosa en la diabetes tipo 2 es el resultado de un sistema. Es producido por la interacción entre tu comida, tu estado hormonal, la calidad de tu sueño, tu nivel de estrés, la actividad de tu hígado y tu sensibilidad actual a la insulina, todo funcionando simultáneamente, todo influyéndose mutuamente, todo contribuyendo al número que ves en el medidor. La persona que entiende eso, que dejó de mirar únicamente el plato y comenzó a leer el sistema completo, está operando en un nivel fundamentalmente diferente de control metabólico. Dejan de confundirse por lecturas que no coinciden con la comida. Empiezan a ver patrones. Dormiste mal. Espera una mañana más difícil. Tuviste mucho estrés ayer. El fenómeno del amanecer puede ser más pronunciado. Hubo movimiento después del desayuno. La curva postprandial es más baja desde el principio. Eso es alfabetización metabólica, y es la herramienta más poderosa disponible para cualquier persona que esté manejando esta condición. Los huevos siempre estuvieron bien. Simplemente estabas manejando la variable equivocada. Ahora ya no. En el próximo vídeo, vamos a analizar qué hace tu glucosa mientras duermes y por qué ese único número en ayunas con el que despiertas cada mañana se está definiendo horas antes de que suene tu alarma. Si hoy cambió la manera en que piensas sobre tus mañanas, ese vídeo cambiará la manera en que piensas sobre tus noches. Si este es el tipo de información que quieres seguir recibiendo, los mecanismos reales, la ciencia detrás de los números, explicada de una forma que realmente cambia cómo manejas tu salud, suscríbete, porque esto es exactamente lo que hacemos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.